Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy lunes 9 de diciembre. Los choferes del país se reclaman porque también quieren doble aguinaldo. Los transportistas del sector urbano en La Paz decidieron de forma unilateral subir 50 centavos por 3 días, del 22 al 24 de diciembre, para compensar el doble aguinaldo, mientras la Federación del Autotransporte de Cochabamba anunció para hoy un paro de 24 horas. Según el ejecutivo Lucio Gómez, la medida es en demanda de una nueva tarifa para el transporte urbano e interprovincial. En Santa Cruz piden que el aumento de tarifas sea permanente debido a las condiciones económicas. Los choferes a nivel nacional tomarán determinaciones en un ampliado que realizarán el 12 de diciembre en Tarija, donde amenazarán la subida del pasaje en el sector urbano y en el interdepartamental. Y con más información en Bolivia News, el embajador de Bolivia de la ONU, Sacha Llorenti, se manifestó por el caso Chaparina y se defendió de las acusaciones que hay en su contra por supuesta represión y la violenta intervención policial a la octava marcha indígena en el año 2011, cuando él era el ministro de gobierno. Estamos seguros de que seguirán con el escarnio, seguirán con la espiral de mentiras alrededor de este caso, de manipulación y tergiversación de la información. Se quejó Llorenti, quien dijo que ni el presidente, ni el vicepresidente, ni él dieron la orden de la refriega. Acusó a los efectivos por un uso excesivo de fuerza policial. Las declaraciones del exministro de Gobierno provocaron diversas reacciones, desde la indignación y el reclamo de algunos indígenas, el pedido de esclarecimiento del caso en el que solo hay 2 imputados, hasta la demanda a la Fiscalía de volver a incluir a Llorenti y al presidente en las pesquisas. Y con más noticias, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Paraguay, Horacio Cartes, decidieron retomar las relaciones bilaterales y firmaron una serie de acuerdos para fortalecer las relaciones en el ámbito comercial, hidrocarburífero, con la posible venta de gas licuado boliviano a Paraguay y la mejora de los controles antidrogas en los 800 kilómetros de frontera entre ambas naciones. Que Dios nos ayude a que sepamos engrandecer este gran día. Para mí, presidente, que es hoy, hemos comenzado a restablecer relaciones bilaterales, afirmó Cartes en un acto público en el presidencial Palacio Quemado, junto a su par boliviano. Entre los avances se propuso también reponer a los embajadores en ambos países hasta el próximo año. Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Paraguay estaban suspendidas desde el 22 de junio del 2012, cuando el presidente paraguayo Fernando Lugo fue destituido por un juicio parlamentario. Más de Bolivia News. En Potosí, los constantes fenómenos naturales que se registraron este año afectaron la seguridad alimentaria en la región, poniendo en peligro los principales alimentos como la papa, el maíz y el trigo, además de haber perjudicado a varias familias, según expresó el secretario agropecuario de la Gobernación del departamento de Potosí, Raúl Mendizábal. Por eso estamos realizando proyectos en los que no necesitamos de las lluvias y podamos construir represas para satisfacer la demanda de los agricultores, indicó Mendizábal. Más de Bolivia News. Este año se lograron bajar los casos de dengue. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, este año hubieron 2.149 casos positivos a nivel nacional y 9 personas fallecidas, a diferencia del 2012 en el que habían 7.677 casos. El Ministerio de Salud afirma que esta baja es el resultado de todas las acciones de prevención y promoción realizadas en función a la reducción de criaderos del mosquito. El balance este año vendría a ser positivo, pero el dengue es una enfermedad que tiene un comportamiento explosivo. El mosquito puede llegar a picar hasta 15 personas por ese comportamiento. Todas las acciones están en la reducción de criaderos, afirmó Frank Reyes, responsable del Programa Nacional de Dengue. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96.
El euro se cotiza en 9.55. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Bolívar da un paso gigantesco ante San José de Oruro en la misma ciudad del pagador al ganarle 3-0. El paso que dio ayer Bolívar al derrotar a San José en Oruro por goleada 3-0 es decisivo porque se sacó de encima a un rival directo por la pelea del título. En una de las canchas más complicadas del país, con esta clara victoria, Bolívar mantuvo su condición de líder del torneo liguero con un punto de ventaja sobre The Strongest y a 2 jornadas para el final del torneo Apertura, que acaricia otro título liguero. El equipo de ayer fue un equipo casi perfecto, además emergió justo cuando debía demostrar, por si quedaban algunas dudas, el porqué de su favoritismo al alcanzar de nuevo la corona, como ya lo hizo durante la primera mitad del año. Aunque los partidos hay que jugarlos, Bolívar parece tener en camino expedito para de aquí a unos días de coronarse campeona. Lo deberá refrendar primero ante Blooming en La Paz y después frente a Nacional en Villa Imperial. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.